Y con el director del máster en gestión de riesgo financiero de ICARE, con Luis Garbía. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. Ha habido un hype, si se me permite el anglicismo, tremendo, y tenemos que hablar de nuevo del Papa después de su visita a Madrid. Sigue en España, sin duda, pero hay mucha tela que cortar, porque me parece que más allá de lo espiritual, de lo religioso, que es fundamental, ha dejado muchas cuestiones del ámbito empresarial, del ámbito social, del ámbito laboral e incluso del político. Ha estado en el Congreso de los Diputados, ha pronunciado un discurso, ha hablado de polarización, de migración, de diálogo social. ¿Dónde has escogido tú la parte que más te haya impactado? Quiero decir, ¿dónde has visto tú la parte que más te haya impactado o que más valor le hayas dado? Pues si me preguntas, el mayor valor, hay una frase que comenta. Él decía que no estamos en una época de cambios, sino que probablemente estemos más en un cambio de época. Y para mí eso sintetiza, siendo muy bruto, todo. Y dentro del todo está lo que llevamos años hablando tú y yo, Rafa, en esta tertulia, está gran parte de los acontecimientos que estamos viviendo. Y ese cambio de época, que lo hemos comentado alguna vez con la Revolución Francesa, hay un proverbio chino que dice, ojalá no tengas que vivir cambios de épocas. Durante la Revolución Francesa estuvo la época del terror, donde moría gente. O sea, al final los cambios de época son convulsos. Y lo que estamos viviendo es, en este sentido, 3 días, un señor lúcido vino, habló. Y es un poquito como lo que pasa con la pandemia cuando salíamos a aplaudir a la sanidad, que está muy bien aplaudir desde los balcones a la sanidad, está muy bien aplaudir en el Congreso al Papa, pero la realidad tristemente es que si miramos a la sanidad o la educación, están destrozados, están saliendo a la calle a manifestarse. Y si vemos los aplausos del Congreso, 7 minutos estuvieron aplaudiendo sin parar, pues yo estoy convencido de que hoy ya vuelven a pegarse, vuelven a la gresca. No, hoy no. Es que a la salida del Congreso, en los canutazos con periodistas, ¿qué te ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Sí, muy bien, pero es una vergüenza que con este gobierno en minoría entregado, no sé qué. Eso es. Dices, eso es. Pero es que no han pasado ni 2 minutos desde que te han dicho que no abordes toda la discusión política legítima desde la polarización, que no enfrentes. Y ese es el resumen, es que a mí nos pasa por encima todo. A mí, de vez en cuando, o sea, me duele mucho, pero me duele y además alguna vez se lo he comentado a gente en momentos difíciles, el no escuchas. Es que no escuchan, porque es un mensaje muy, muy sencillo. Y ahí yo creo que deberíamos de entrar a analizar los motivos por los que no escuchan, que básicamente es uno. Si tu negocio, si tu vida depende del corto plazo, no vas a escuchar cualquier otra cosa que te saque de ello. Imagínate, Rafa, que alguien llega y te dice, pues te queda un día de vida. Pues yo entiendo que dejarías de escuchar todo, salvo lo relevante para ti, que sería estar con tu familia, estar con gente a la que quieras y disfrutar de ese momento o apañarte ese día. Pues en cierto modo, yo creo que nuestro presidente, el gobierno, tiene los días de vida contados, la oposición en cierto modo también. Trump tiene motivos, pensando en las elecciones parciales, y esta metáfora de no escuchas, porque hay otras cosas, entre comillas y con toda la ironía, más importantes que hacer, es una metáfora que cobra peso estos días y con la visita del Papa especialmente. El Papa yo creo que ha venido representando, yo soy católico, no le he ido a ver, o sea, soy católico y no le he ido a ver, o sea, tampoco he ido a ver a Bad Bunny, o sea, lo de las grandes masas me provoca cierta alergia, pero yo creo que el Papa ha venido a recordarnos, y aquí no hay ningún tipo de ambigüedad, que es lo más importante. Y lo más importante es, en este caso, hablando del Papa, es el mensaje del Evangelio. Un Evangelio, buena noticia, es una buena noticia que haya venido, la etimología de Evangelio es buena noticia, y no hay un solo Evangelio, hay 4 Evangelios, o sea, los Evangelios admiten discusión, mucha discusión, pero, y es un pero importante, aunque haya discusión, siempre es un mensaje positivo, donde la dignidad humana tiene que prevalecer, y lo Rafa, con lo que comentábamos hace 2 semanas, hace 3 semanas, esa humanidad magnífica, ese nombre de la encíclica,
relacionado, como no podía ser de otra manera, bajo mi perspectiva, con la inteligencia artificial, con este gran motor que está acompañando a esta época de cambio, Rafa. De hecho, vamos a ir con otro asunto, si me permites. No es inteligencia artificial, pero es tangente y lo tenemos encima ya. Va a salir a bolsa SpaceX o SpaceX o como lo queramos decir. Y yo me paraba a pensar, puede ser un pelotazo, no te digo que no, permíteme lo coloquial, pero ¿cómo se valora una empresa así? Una empresa que por un lado tiene inteligencia artificial, porque algo tiene, pero que su negocio es poner gente en el espacio, poner carga en el espacio, que se supone que va a participar de la explotación de la Luna. Estamos hablando a futuro, pero eso puede salir bien o puede salir mal. Claro, eso, ¿qué valoración admite? Sí, tú has hablado de pelotazo, desde un punto de vista absolutamente técnico y sin que haya ningún contenido jurídico en lo que voy a afirmar. Para mí, más que un pelotazo, es una grandísima estafa. En términos económicos, si me apuras, yo creo que es la mayor estafa de la historia de la humanidad. La salida a bolsa de SpaceX, en términos cuantitativos, o sea, al final, si vemos la valoración, pues evidentemente, o probablemente, como bien comentabas, estén valorando viajes a Marte o viajes a Urano o viajes... Bueno, actividad minera en la Luna... No, a ver, estén valorando cosas absolutamente inalcanzables hoy en día. En el relato lo han cambiado. Ahí sí que hay que hacer una precisión, y es que antes hablaban de Marte, al principio, hace años, Elon Musk le hemos oído que quería ir a Marte en su película. Luego, durante este último año hemos visto cómo han ido acercando el tiro a la Luna. Pero cuidado, que a la Luna el que está o el que ha ganado el contrato de la NASA no es SpaceX. El que ha ganado el contrato para llegar a la Luna han sido los de Amazon, Jeff Bezos. Y en lugar de la Luna, en relación con el folleto de misión de la salida a bolsa, lo que nos están vendiendo no es un viaje a la Luna. Recordemos que SpaceX tiene a Grok, la parte de inteligencia artificial de Twitter, ahora X. O sea, tiene una parte importante de inteligencia artificial. Lo que nos están vendiendo con la salida a bolsa es infraestructura tecnológica para dar soporte a la inteligencia artificial, y entre ello, satélites. O sea, al final, por un lado es estafa en cuanto a que no sabemos o no tenemos muy claro lo que nos están vendiendo, pero dentro de lo que sí que tenemos claro, que eso sí se puede valorar, claro, es infraestructura para temas digitales y de Internet, que es estupendo, que es el futuro, pero de ahí a valorar esto en 1,6 trillions, 1,6 billones, yo creo que está el contenido a la estafa que estaba explicando antes. O sea, por lo tanto, es infraestructura, lo que está vendiendo Elon Musk es infraestructura para la inteligencia artificial, en un momento en el cual te agradezco no hablar tanto de inteligencia artificial, porque vivimos una saturación absolutamente colectiva. Bueno, y más que vamos a vivir, porque va a haber más salidas. Correcto. La de OpenAI cercana, Anthropic se ha sumado también, pero es que hoy Perplexity también decía, no sé si era el 28, hablo de memoria, que también iba a salir. En cualquier caso, nadie se quiere quedar sin captar ese dinero que está ahí o que puede estar ahí, ¿no? No sé si le va a afectar, decían, al Bitcoin, sale de dinero el Bitcoin, va a estas empresas que son intensivas en capital, que necesitan financiarse. Bueno, no solo estas, algunas de las grandes tipo Google están generando también financiaciones tremendas, porque usan mucho dinero, mucho capital, pues para los centros de datos, para toda esta infraestructura que tú mencionas. Sí, lo comentaba precisamente ayer con gente, por el máster que dirijo, tengo acceso a gente, a veteranos de la banca, gente además que ha sobrevivido a varias crisis. Y lo comentaba, que yo empiezo a tener sensaciones muy parecidas a las previas del 2008, con la inteligencia artificial. Y digo sensaciones, no estoy hablando de valoraciones. O sea, antes del 2008 había un montón de productos complejos que muy poca gente entendía. Desde el BBV, por ejemplo, no invirtieron en aquellas posiciones, y no invirtieron porque no entendían en gran medida los productos que se estaban transaccionando y decidieron no entrar. Esto, con retrospectiva, les ha salvado de la quema. Claro. Pues la sensación que estoy teniendo ahora con todas estas salidas a bolsa es, no en cuanto a la IA en concreto, al modelo de negocio, que está claro lo que hace Google por un lado, está claro lo que no hace SpaceX por otro, está claro el modelo de negocio de OpenAI y Anthropic, que OpenAI y Anthropic es una caja negra, que tú le preguntas cosas y te responde,
que luego además puede hacer otras cosas, pero es un modelo de negocio que está mucho más cerca, en mi opinión, de la commodity que de algo como puede ser Alphabet, como puede ser Google, con barreras de entrada grandes. O sea, estamos viendo un modelo de negocio o diferentes modelos de negocio y luego la implementación o el uso que hace la gente en las empresas de esos modelos de negocio, que cada vez más veo a gente que quiere, ponme IA, quiero IA para todo. Y tú esperas o rascas un poco y dices, ¿tienes los datos ordenados? No, pero quiero IA. ¿Sabes para qué quieres la IA? No, pero la quiero. Y al final tengo una sensación en cuanto a modelo de negocio de que, por un lado, los modelos están subvencionados, es decir, no se está pagando todo lo que cuestan. Luego esos modelos se están usando para hacer fotos, para hacer chorradas, para hacer memes, pero que permiten justificar esos usos que justifican a su vez las salidas a bolsa. Y yo, la sensación que tengo es una sensación de 2006-2007, cuando la gente compraba y vendía productos financieros muy complicados, muy valorados, sin saber para qué los iban a usar. Pues este año 2026 lo escribí al principio del 2026. Veremos cómo el rally sigue, pero ese ajuste que hay que hacer, pues si la bola de nieve fuera pequeñita, pues ese ajuste implica una bola de nieve relativamente pequeña, pero esa bola de nieve que va a seguir creciendo durante este 2026 y que va a seguir creciendo con las salidas a bolsa, pues sinceramente, Rafa, no quiero ser yo el que esté cuando esta bola de nieve choque contra lo que tenga que chocar. Pero al final estamos de una manera u otra. Estaremos probablemente no con dinero, pero sí sufriendo las consecuencias. O comentándolas al menos. Eso seguro. Si fuerzas mayores no nos lo impiden, estaremos comentándolo. Cambio de asunto. Unión Europea. Hablamos de construcción, hablamos de más Europa, hablamos de solamente unidos y teniendo voz propia. Y luego de repente te encuentras con que esa Europa que pone 800.000 millones para rearmarse, que dice que quiere autonomía estratégica, no es capaz de ponerse de acuerdo para montar un avión conjunto. Estábamos Alemania, Francia y España en el proceso para ese caza de sexta generación y Alemania y Francia a la greña, que si Dassault, que si Airbus, que si yo quiero esto, que si tú quieres lo otro. Un nuevo fracaso, pero no importa tanto en cuanto a la industria aeronáutica, sino en cuanto a lo que refleja. Totalmente. Y además, permíteme hilarlo con lo que hablábamos antes, que venía a ser, conociéndonos ya, Rafa, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Pues la bola de nieve cuando estalle, que estallará, es una bola de nieve que afecta bastante más a Estados Unidos que a Europa. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dicen desde Estados Unidos, con bastante mala leche, estoy pensando en la OTAN, en el rearme, pues probablemente dejándonos llevar por ahí, aumentaremos los presupuestos en defensa y participaremos. Gran parte de esos presupuestos en defensa irán destinados a información, a tecnología, irán destinados a un uso del dinero y de nuestros recursos que probablemente no sean los que a nosotros nos interesen. Y has mencionado, por un lado, el avión y por otro lado, la autonomía estratégica. Que yo creo que ahí es donde debemos de dirigir, Rafa, tú y yo, nuestros esfuerzos y desde Europa también nuestros esfuerzos. Juego con desde lo local hacia lo global. Tú y yo tendremos más autonomía estratégica porque lo hemos visto venir, porque nuestra familia tiene recursos, porque en nuestro entorno las empresas con las que trabajamos tienen recursos, y frente a ese río revuelto que sin duda sucederá cuando reviente la gran burbuja, pues nosotros tendremos capacidad para adaptarnos y ayudar a gente y permitir ese desarrollo desde lo local de nuestro entorno cercano y tirando más hacia arriba, pues me permito, yo creo que hasta desde Europa. El año que viene deberá de haber elecciones en España. Yo creo que desde Europa más o menos saben hacia dónde mirar, pero se esfuerzan en recordarnos que Alemania y Francia no han estado de acuerdo, que yo sepa, tú conoces bastante más de historia que yo me atrevería a decir que jamás. Bueno, en el trayecto europeo un poco para haber hecho lo que hemos hecho, ese eje París-Berlín, pero sí, desde luego hay mucha fricción. También tenemos la posibilidad, me quedan 3 años, pues de emprender por necesidad, porque se va todo al garete y según la Fundación Mapfre es la vía que utiliza en nuestro país gente que son profesionales, que tienen trayectoria reconocida, pero que se encuentran con edadismo, con empresas que no saben ver eso que tú decías y que la ola los destroza. Pero, ojo,
que tener esa valentía también de emprender con 55 no es fácil. Comentabas que te quedaban 3 años para los 55. Sí. Perfecto. No, a ver, y aquí... De vida no sé. No. A ver, 3 años es un tiempo que nos ponemos mentalmente, en tu caso, o sea, emprender se puede emprender desde lo público y desde lo privado, desde empresa y desde no empresa. O sea, tú, de hecho, con Pulso Geopolítico, cada mañana con tus invitados, a tu modo, y yo desde mi perspectiva de la formación, pues en este último año, he transcrito todas las sesiones que estoy dando. Vas cambiando de alumnos y vas cambiando de clientes. Todos emprendemos. Emprender no es tanto un día que llega, hoy voy a emprender, sino una actitud frente a la vida. Y además, cada vez más lo de las fronteras desaparecen. Eso de la edad, 55 años, 20... Pues alguien de 55 años tiene una serie de... Díselo a los recruiters. A ver, yo es que prefiero no hablar con recruiters porque ese es otro trabajo. O sea, lo de buscar a gente para colocar en empleos es otra forma de trabajo que yo creo que tiene que cambiar de forma radical. Cada uno en el sitio en el que está puede buscar oportunidades y puede buscar nuevas formas de hacer. O sea, insisto, Pulso Geopolítico para mí me parece un claro ejemplo de emprendimiento. O lo que yo hago a diario también es otro ejemplo de emprendimiento sin haber cambiado de empleador. O sea, en ese sentido, la edad, o sea, uno de 55 años tiene miedo asociado con lo del edadismo, pero es que a los de 25 años a mis alumnos les piden una experiencia que no disponen. Claro. O sea, si nosotros... También tienen que emprender para generarse su propia experiencia, ¿no? Sí, lo decía el Papa, no sé parafrasearle exactamente, pero venía a decir que hay que vivir sin miedo, citando a Juan Pablo II. Este Papa lo que está haciendo es compendio de papas anteriores. A mí Juan Pablo II no es de mis papas favoritos, sí que su relación con el comunismo es de valorar, pero tenemos, Rafa, que aprender a vivir sin miedo. Aprender a vivir sin miedo en una época de cambio absoluto. Yo creo que ahí está el reto, en el momento en el cual descubres que... Sí, pero es que ahí no sé si hacer caso a Ignacio de Loyola y en tiempo de tormenta no hacer mudanza, o a Gramsci y recordar que en los cambios de época, en estos cambios en los que no se sabe, como tú decías, qué va a pasar, es donde surgen los monstruos. A ver, o sea, la cita de Ignacio de Loyola es incompleta. No hay que hacer mudanza de principios más mantenerse más firme en los tuyos. Cierto, o sea, cierto. Al final, nosotros en lo que creemos, en lo que sabemos que es importante, en la educación, que vengan a la universidad a formarse, no tenemos que hacer mudanza de principios. Del resto de cosas, sin equipaje, ligeros y preparados para el cambio, Rafa. Con esa enseñanza nos vamos a quedar, aunque no sea tuya, está difundida por ti, Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Rafa. Hasta la próxima. Nos vamos ya al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se marchen porque nos queda toda una hora plena de entrevistas aquí, a media sesión, en Radio Intereconomía. No se vayan.